El método auscultatorio para la toma de presión arterial consiste en colocar un manguito de goma que está introducido dentro de una camisa de tela alrededor de una extremidad, fijándolo entre sí con correas, posteriormente elevando la presión del aire contenido citado en la bolsa de goma. Consiste en que presione el miembro y a las arterias que suministran riego sanguíneo a la extremidad, observando por audición con un foneidoscopio los sonidos que se originan por los cambios del régimen lateral, laminar o régimen turbulento de la sangre que circula por las arterias de dicha extremidad, midiendo en milímetros de mercurio la presión que se origina en el interior de dicho manguito. Para realizar este proceso, el primer paso es la medición del perímetro de ambos brazos para la elección de la anchura del manguito adecuado. 2. Colocación del individuo para valorar la presión arterial en decúbito supino o en sedestación con el brazo a explorar a la altura del esternón apoyado. Ajustar el manguito de goma vacío de aire en el tercio medio del brazo. Palpar el pulso braquial, cerrar la llave de la pera de goma y elevar rápidamente la presión del manguito 30 milímetros de mercurio por encima de la desaparición del pulso radial. Colocar la campana con membrana del foneidoscopio sobre la arteria braquial. Abrir suavemente la llave de la pera de goma dejando bajar la presión de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo y 1 milímetro de mercurio por latido del pulso en las bradicardias. Y escuchar atentamente los sonidos que determina de la sangre por la arteria. Los sonidos de Korokov, el primero, que es un sonido de toque tenue, corresponde a la máxima. El segundo, un sonido soplante. El tercero, desaparece el soplo y se escucha el sonido del toque fuerte y vibrante. El cuarto, un cambio en el tono, pasa el sonido de fuerte a apagado. Representa la primera mínima, siendo utilizada con el quinto sonido E5. Y quinto, comienzo del silencio. No hay sonido. Representa la segunda mínima. Es la más utilizada. Finalmente, anotar las cifras obtenidas del brazo de mayor presión en la gráfica en forma de segmento o en cifra como una fracción, señalando como numerador la máxima y como denominador la mínima. La posición media se determina midiendo la distancia entre el olecranon y el acromio. La circunferencia de brazo se mide a la mitad de dicha distancia. Una vez que se determinó la circunferencia de brazo, se selecciona el tamaño adecuado del manguito. Los manguitos generalmente tienen marcado un indicador de tamaño aceptable para diferentes tamaños de brazo, además marcas para el adecuado posicionamiento del mismo en el brazo del paciente. Debe estar ajustado de manera confortable, permitiendo que pueda pasar 2 dedos por debajo. El manguito debe colocarse 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Inflar el manguito a algún valor arbitrario corre riesgo de sobreinflar de manera excesiva. Para evitar esto, se debe determinar la medida de la presión de obliteración del pulso. Para ello, se debe buscar la palpación del pulso radial, mientras se infla el manguito rápidamente hasta 100 milímetros de mercurio y luego insuflando de a 10 milímetros de mercurio hasta que desaparece el pulso. Se insufla por 30 milímetros de mercurio adicionales para luego desinflar lentamente 2 milímetros de mercurio por segundo hasta detectar la presión a la que se hace palpable nuevamente el pulso. Una vez que se determinó la presión de obliteración, está listo para medir la presión arterial. Infle el manguito 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del valor de la presión de obliteración. La campana del estetoscopio debe apoyarse en forma suave y completa. Luego una correcta presión máxima de inflado, se procede a un desinflado de 2 milímetros de mercurio sobre segundo sobre latido. A medida que la presión del manguito disminuye, el flujo dentro de la arteria braquial aumenta, creando turbulencia, la cual genera los sonidos de Korotov. La fase 1 de los sonidos de Korotov es la auscultación del golpe repetitivo que coincide con la reaparición del pulso palpable a nivel radial o braquial. En la fase 2 de los ruidos de Korotov, los ruidos se hacen soplantes, pueden disminuir de intensidad o desaparecer. En la fase 3, los ruidos son claros y de máxima intensidad. En la fase 4, los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad, se hacen más graves o soplantes, y esta fase es variable y poco reproducible.
Por último, la fase 5 de los sonidos no es realmente un sonido, sino el valor en los cuales los sonidos desaparecen. La fase 5 indica la presión arterial diastólica. Para asegurarse que se ha llegado a la presión arterial diastólica, debe continuar desinflando el manguito unos 10 milímetros de mercurio adicionales después de la desaparición de los mismos. Usted debe medir como mínimo 2 veces la presión arterial separados por 1 minuto entre ambas lecturas. Por múltiples razones existen discordancias importantes entre las mediciones, por lo cual se aconseja continuar realizando mediciones hasta que las diferencias entre los registros no superen los 5 milímetros de mercurio entre las mediciones de las diferentes presiones sistólicas entre sí y las diastólicas entre sí. La misma técnica utilizada con equipos aneroides debe ser empleada para la medición con equipos electrónicos validados. En los valores normales y anormales de la presión, lo tenemos en 6 categorías. La primera es la hipotensión, la cual es menor de 80 en la sistólica y menor de 60 en la diastólica. La normal va de 80 a 120 en la sistólica y de 60 a 80 en la diastólica. La prehipertensión va de 120 a 139 en la sistólica y de 90 a 99 en la diastólica. La hipertensión grado 1 en la sistólica va de 140 a 159 y en la diastólica de 90 a 99. En la hipertensión grado 2 de 160 o superior y en la diastólica de 100 o superior. Y una crisis hipertensiva es superior a 180 en la sistólica y superior a 110 en la diastólica.